¿verdad?, de que no consolidó realmente los propósitos de transformación hacendaria al que hemos hecho referencia, ¿verdad?, de que se limitó a un aspecto meramente fiscal, de modificaciones al sistema tributario, y al fiscal también, porque también tiene que ver con deuda, tiene que ver con gasto, pero fuera de ese contexto, yo creo que se quedó corto en los alcances incluso recaudatorios. ¿Por qué? Porque si lo vemos ya en la balanza, en el resultado final, lo que en términos de recaudación se va a lograr es el 1.5%, 1.4% del Producto Interno Bruto. Y lo que se va a obtener vía financiamiento de deuda pública es el 4.5%. Es decir, es totalmente desproporcionado. Entonces yo creo que sí. Cuando se dice que esto es recaudatorio, pues en realidad no lo es, ¿verdad? Se queda corto. Y se queda corto en relación a que aquí no se trata de las aspiraciones de Peña Nieto, de los priistas, sino de la realidad específica que México está atravesando. Y las cifras son verdaderamente alarmantes, porque el sistema de recaudación de tributo, recaudación fiscal pues en concreto, no va, oscila entre el 10 y el 13.5% del Producto Interno Bruto. Si a eso le agregamos... El más bajo del continente. Es el más bajo del continente. Ya no digamos de la OCDE. No hay punto. Allá son ligas mayores. Allá se anda hablando del 30 y tantos, 40%, así, en general. Estamos hablando de aquí, de América Latina, en relación a Chile, a Brasil, a Argentina, a todos estos países. Segundo aspecto, que es también verdaderamente alarmante. Estamos hablando de que hay una evasión y elusión fiscal de alrededor de entre el 30 y el 40% de los ingresos. Entonces, ¿qué era lo que uno esperaría en ese escenario? Sí, efectivamente, incrementar la recaudación, pero al mismo tiempo nivelar el terreno en el ámbito legislativo, fiscal, etcétera, para tapar esos huecos de los que don Guillermo ha hecho mucha referencia, que hacen propicia esa evasión y esa elusión fiscal, ¿verdad? Y yo ahí quiero aprovechar la oportunidad para decirle a los señores empresarios de las cámaras de Ciudad Juárez que no se hagan loquitos, porque parte de la importación de esta temporal de la industria maquiladora ya había devenido en eso, lo que en su momento fue un ejercicio realmente vinculado a una cadena productiva donde se importaban materias primas o elementos que se requerían usar en la fabricación o elaboración de un producto que por ley se tenía que exportar y por eso no se gravaba, ya lo estaban vendiendo aquí en el mercado nacional. Y entonces eso ya es un contrabando técnico, simple y sencillamente. Y también lo del IVA, digo, pues que no se hagan, ¿verdad? Y me lo tuvo que reconocer Jaime Herrera, el secretario de Hacienda aquí en Chihuahua, en la entrevista que estuvimos en la fondo. Le digo, a ver, usted debe tener información al respecto, pero yo sé que hay empresas que tienen su registro, su domicilio fiscal en Ciudad Juárez para hacer usufructo de esa tasa del IVA del 11%, aunque nada más es un domicilio fiscal itinerante, como otras las tienen en el extranjero, ¿verdad? Porque con eso eluden una buena cantidad. Aparte de lo que tú ya has venido señalando durante mucho tiempo, en el sentido de que eso no se impactó para el consumidor en una baja en el precio del producto o del servicio. Entonces, yo creo que tampoco en ese ámbito la reforma cumplió su cometido, ¿no? Dejó abierta todavía muchas puertas, sigue el terreno fértil para la evasión, que ese es un problema muy serio. Y el problema no es, para mí, cuánto se recauda por las vías, sino en qué se gasta. Yo creo que ahí es donde está el tema central que se ha eludido. Y bueno, yo vi con satisfacción que en el caso, por ejemplo, de la pensión universal, se haya quitado como venía planteado originalmente, que eso iba a ser a cargo
de las aportaciones. De la subcuenta de vivienda. De las cuentas de vivienda. Y ahora se dice, va a ser una partida especial de gasto federal programable para el cumplimiento de ese objetivo. Bueno, entonces, y lo mismo ocurre con lo del seguro de desempleo, aunque la cantidad es mínima, pero yo creo que se está estableciendo una base de alguna manera para reforzar lo que en su tiempo se llamó estado de bienestar social, ¿verdad? Y que fue sustituido por el neoliberal, pero bueno, ya de alguna manera se dio un avance. Yo no creo, sinceramente, no creo que la industria maquiladora vaya a dejar su mina de oro que tiene en Chihuahua. No creo que las empresas mineras se vayan a ir porque le subieron del 5 al 7.5%, porque las utilidades que tienen son 300, 400 veces mayores de lo que ganan. Eso es falso, ¿verdad? No creo tampoco que en términos de mediano y largo plazo el aumento del IVA en la frontera vaya a afectar la competitividad. Si realmente asumimos que estamos en una economía globalizada y desde 1994 con el Tratado de Libre Comercio, pues estamos en una situación de competencia no solo en la frontera, sino todo el país con otras economías. Claro, con toda Norteamérica. Con Norteamérica, con Canadá y con todas las demás. Entonces, además, pues México es el país de los que tiene más tratados de libre comercio. Somos el campeón del tratadismo. Somos el campeón del tratadismo. Entonces, yo creo que el problema viene en dónde se aplica el gasto. Y creo que ahí es donde hay que poner la atención, ahí es donde hay que exigir transparencia, ahí es donde hay que exigir que se rindan cuentas, porque si esto se va a derivar en aumentar la burocracia o el dispendio pues burocrático, el gasto corriente. O mantener el que tenían los gobiernos panistas. O mantenerlo, porque además, y fíjate, por ejemplo, Herrera dio un dato que de verdad a mí me impresionó, yo no sabía eso, que la deuda pública con Fox y Calderón, la deuda externa, se duplicó, ¿verdad? De 2 billones pasó a 4 billones, 4.300.000. Sí, de 140.000 millones de dólares, de 170.000 millones de dólares a 340.000 millones de dólares. Entonces estamos hablando de cantidades estratosféricas. Entonces, yo creo que no se vale, voy a usar otra expresión tuya también, desgarrarse las vestiduras, Sí. en un contexto como esto. Lo que tenemos que hacer es, porque esta estabilidad recesiva, de desaceleración de la economía, a nadie conviene. Y yo creo que ni en términos económicos ni en términos sociales. Se tiene que abrir un modelo distinto y yo no creo que sea el déficit la principal preocupación de los mexicanos. La principal preocupación de los mexicanos es que los bienes y servicios públicos que el Estado está obligado a servir se rindan con calidad. Estoy hablando de seguridad, estoy hablando de educación, estoy hablando de salud, estoy hablando de infraestructura y de todo lo que tiene que ver con los incentivos para generar empleo, ¿no? Para que la economía realmente se